Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el que nos guarda, nos exhorta, nos confronta, pero recordemos, la gloria y la honra es para Él. Así que tomemos nuestras Biblias, tomemos la palabra de Dios y vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los Romanos. El pasaje de estudio de esta mañana es Romanos, capítulo 2, versículos 7 al 11. Romanos, capítulo 2, versículos 7 al 11. El tema: características del juicio de Dios. Características del juicio de Dios es el tema. El pasaje bíblico es Romanos, capítulo 2, versículos 7 al 11. ¿Lo tenemos? Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, Señor, el tenernos hoy en este lugar, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos por este tiempo, por esta palabra, Señor, que acabamos de leer, Señor, que podamos, Señor, atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón, que seamos receptivos, Señor, a tu mensaje, con humildad, con reverencia, Señor, porque es tu santa palabra, Señor, la que está para nosotros, Señor. Padre de la gloria, Señor, te rogamos, Señor, por cada escucha, Señor, y por el mensaje, Señor, que tú me permites, Señor, compartir, Señor, que sea, Señor, iluminado, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Y te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Entonces continuamos con esta edificante carta del apóstol Pablo a los Romanos. Como siempre, hacemos un recuento de lo que hemos venido abordando. Recordemos que al inicio del capítulo 2, el apóstol Pablo trae un cambio en su lenguaje, un cambio en los personajes, ya que en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18, comienza el apóstol Pablo a dirigirse ¿a quién? Se dirige al hombre natural, se dirige a aquella persona en la cual recibe esa revelación natural. ¿Y qué hace el hombre? El hombre rechaza a Dios. Eso lo observamos en el capítulo 1, y en el capítulo 2, ahora el apóstol Pablo se dirige allí a los judíos, a los religiosos, a los moralistas, y esos judíos pensaban que no iban a tener el juicio, que no iban a tener la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la ley. Entonces ellos estaban confiados. Pero el apóstol Pablo los confronta y les dice que ellos juzgan, ellos no se miran, ellos juzgan a los demás y no miran su pecado. Y les dice además que su corazón
está duro, su corazón es no arrepentido. Y el apóstol llama al arrepentimiento, Así que eso es lo que hemos visto. Y el versículo 6, Romanos 2:6, con el cual terminamos hace 8 días, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que antes de entrar de lleno a nuestro pasaje de esta mañana, vale la pena que aclaremos mucho mejor este concepto. La salvación del hombre es por gracia. Tenemos que aclarar este concepto, es muy importante, y vamos a ver algunos pasajes rápidamente para que tengamos claro y así podamos desarrollar del versículo 7 al 11 de Romanos capítulo 2. Pero tengamos en cuenta que la salvación es de Dios. La salvación es por gracia. Miremos, por ejemplo, este pasaje, Hechos capítulo 15, versículo 11. Hechos capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que aquellos. Mira que la palabra en su contexto nos está hablando del concilio de Jerusalén, pero nos está hablando de salvación. El pasaje allí dice, antes creemos que por la gracia. Allí está la gracia ¿de quién? Del Señor. La salvación es de Dios. Y ese pasaje en su contexto está haciendo referencia a que la salvación no es solamente para judíos, sino también para gentiles. Judíos y gentiles dependen de Dios. Judíos y gentiles dependen de Dios. Así que ahí vemos la gracia del Señor. Miremos otro pasaje así rápidamente. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mira que aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Unas palabras muy significativas que nos dice allí el apóstol Pablo, siendo que justificados, es decir, somos justos los hijos de Dios. ¿Y cómo la manera? Por la gracia. Y él dice allí gratuitamente. Qué hermosa esa palabra. No tenemos que pagar por la salvación. La salvación es gratuita, es un don, es un regalo de Dios. Bueno, ¿y esa salvación por medio de quién? De Jesucristo, por medio del sacrificio en la cruz. Y miremos otro pasaje, que yo sé que ya lo tienen muy presente, que es Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Lo miramos mucho aquí en la iglesia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Miremos entonces este pasaje. Allí nos habla una vez más el apóstol Pablo. Mira, y dice, porque por gracia. Una vez más, ahí está la palabra gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Continúa el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos está diciendo este pasaje bíblico? Lo primero, el versículo 8 nos dice, por gracia. Una vez más, sois salvos. Y nos dice el medio. ¿Cuál es el medio? La fe, por medio de la fe. Y nos recalca allí el apóstol Pablo que esa fe no es de nosotros. Esa fe es un don de Dios, eso proviene de Dios. Y nos dice el versículo 9, no por obras. Si fuera por obras, ¿sabes qué? Habría méritos en el ser humano. Habría reconocimiento en el ser humano. Entonces por eso el apóstol Pablo deja muy en claro, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Imagínate en el día del juicio final las personas sacando pecho. Dios, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto, todo esto hice. No. ¿Sabes qué? Dios va a decir, esto es por gracia. Pero mira que el versículo 10 tiene algo muy interesante. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, aparentemente podría generar una confusión. Versículo 9, no por obras. Versículo 10,
creados para buenas obras. ¿Cómo así, Pablo? ¿Qué es lo que tú quieres decir a la audiencia? No por obras, pero somos creados para buenas obras. Bueno, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo es que un genuino, un auténtico hijo de Dios que ha sido sellado por el Espíritu Santo desarrolla obras. Así es. Un genuino hijo de Dios desarrolla obras. Eso es lo que está diciendo, pero aquí hay algo que es muy importante. Y aquí está la claridad. Esas obras no son tus obras. Cuando tú verificas el versículo 10, te vas a dar cuenta que no son tus obras. Te vas a dar cuenta que son las obras ¿de quién? De Dios. Fíjate, ¿sí ves? Los más pequeños, atentos, nos responden. Claro, son las obras que preparó Dios para que nosotros anduviésemos, camináramos en esas obras. Así que no son nuestras obras. Ahí está el punto. Ese es el punto clave. Esa es la enseñanza clave. Porque, ¿qué pasa? Nosotros aparentemente nos podemos confundir. ¿Por qué? ¿Cuál es la confusión? El religioso hace obras. Esa es la confusión. El religioso hace obras. Ahora, más confusión, el impío hace obras. Pongamos un ejemplo, grandes millonarios de este mundo que no conocen a Dios, tienen otro tipo de filosofías, otro tipo de creencias. ¿Sabes qué? Regalan a fundaciones grandes cantidades de dinero para educación, para prevenir enfermedades, para cura de enfermedades. Entonces uno se confunde, ¿no? ¿Sí ves? El religioso realiza obras. El impío realiza obras, pero el Hijo de Dios realiza obras que Dios le puso. Esa es la diferencia. El Hijo de Dios realiza obras que Dios le puso. Los otros realizan obras que Dios no le puso. Pero miremos las características de las obras del religioso. Características de las obras del religioso. El religioso hace obras para sí mismo. Eso hace el religioso. Obras para sí mismo. 2. El religioso busca su propia gloria. Eso hace el religioso. Busca su propia gloria. Y 3. Hace las obras para ser visto por los demás. 3 puntos, 3 características de las obras del religioso. Primero, hace las obras para él mismo. Segundo, busca su propia gloria y busca ser visto por los demás. Entonces, ¿qué está buscando? Que los demás lo admiren y digan, ¡ay, qué persona tan especial! Esa persona sí está cerca de Dios. Esa persona sí se ha ganado el cielo. Mire cómo ora, qué palabras tan elocuentes, qué palabras tan especiales, qué vocabulario, cómo se refiere a Dios. ¿Sí ves? Busca que lo admiren. Busca que lo aplaudan. Busca el reconocimiento, buscan que los demás digan, ay, tú sí eres bueno, tú sí eres buena. Eso es lo que está buscando el religioso. Que le digan, tú sí eres bueno, tú sí eres buena. Eso es lo que busca. ¿Sabes qué? La otra cara de la moneda, el Hijo de Dios. Mira lo que hace el Hijo de Dios. El Hijo de Dios hace obras, pero para el Señor. Esa es la diferencia. Hace obras para el Señor. Ahí encontramos una gran diferencia. 2, persiste en sus obras. Persiste, no declina, persiste en sus obras. Y sabe que el pago proviene de Dios. Mira la diferencia. El pago no proviene de los hombres, el pago proviene de Dios. Así que ahí encontramos grandes diferencias entre un hijo de Dios y un religioso. El Hijo de Dios hace obras para el Señor, persiste en sus obras y sabe que el pago proviene de Dios. En la salvación que vemos, la gracia de Dios, su soberanía, pero también, ¿qué vamos a encontrar en el desarrollo de el hombre? Su responsabilidad. Así que vamos a entrar entonces ahora sí, a Romanos.
Romanos 2:7. Nos vamos a concentrar en nuestro pasaje de esta mañana, después de esta aclaración. Ya vimos obras de un hijo de Dios y obras del religioso. Ya vimos las características del uno y del otro. Ahora, de este pasaje, del versículo 7 al versículo 11, vamos a mirar 5 puntos. 5 puntos vamos a analizar. Vamos a mirar, el primer punto es vida eterna para los que perseveran. Vida eterna para los que perseveran. El segundo punto que vamos a abordar son las características de los que no obedecen, es decir, de los malos. Características de los que no obedecen. 3. Lo que le sucede al malo, es decir, va a padecer tribulación y angustia. 3. Lo que le sucede al malo, padecerá tribulación y angustia. 4. El resultado que obtiene el bueno, los resultados que obtiene el bueno. Y 5. La salvación está para todo aquel que cree en Jesús. La salvación está para todo aquel que cree en Jesús. Esos son los 5 puntos que observamos en estos versículos. Así que tengamos en cuenta. Vamos a desarrollar el primer punto en Romanos 2:7. Así que leamos una vez más Romanos capítulo 2, versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así que el primer punto es vida eterna a los que perseveran. El apóstol Pablo en este pasaje, en estos versículos, nos está presentando 2 grupos. 2 grupos no más. No hay más grupos en este mundo. Es decir, los buenos y los malos. Eso es lo que nos presenta el apóstol Pablo, buenos y malos. Y nos está presentando el primer grupo. Ese primer grupo es a vida eterna. Y nos dice que es a los que perseveran. Los que perseveran. Así que vamos a mirar primero qué es la vida eterna. ¿Has pensado tú en la vida eterna? ¿Has pensado en su significado? Bueno, pues vamos a mirarlo. Vamos a mirar de qué se trata la vida eterna. Bueno, ¿qué es la vida eterna? Mira este concepto. Mira este concepto. Lo leo muy despacio para que puedas tener información. Y después lo vamos a corroborar con la palabra de Dios. Vamos a mirar si el concepto coincide con la palabra de Dios. Entonces miremos qué es vida eterna. Vida eterna es la comunión con Dios en Cristo. Vida eterna es la comunión con Dios en Cristo. Es un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento, donde se experimenta de forma permanente un gozo inefable. Se experimenta permanentemente un gozo inefable, bajo la luz de su gloria y el amor de Dios. Esta definición está muy bonita. Voy a volverla a repetir, ¿no? Muy interesante para que la tengas presente. Vida eterna es la comunión con Dios en Cristo. Es un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento, donde se experimenta de forma permanente un gozo inefable, bajo la luz de su gloria y el amor de Dios. Ahora, mira el concepto que tú tienes allí presente. Vamos a mirar pasajes bíblicos para precisamente confirmar este concepto. Vamos a mirar pasajes bíblicos. Por ejemplo, Juan 17:3. Juan 17:3. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Esa es la vida eterna, ¿sí ves? Y mira que ese concepto nos coincide con la comunión con Dios en Cristo. Este concepto nos coincide con la comunión con Dios en Cristo. O sea, esa es la vida eterna, tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Eso es vida eterna. ¿Has pensado en vida eterna? Ya estás desarrollando, ya estás comprendiendo el concepto de lo que es la vida eterna. Pero ¿sabes qué? Hay mucho más. Con esto sería suficiente, más que suficiente. Pero ¿sabes qué? La Biblia, por ejemplo, nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. O sea que es una paz, un estado de paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Es decir, no lo podemos comprender porque ya sobrepasa nuestro entendimiento. Podemos tener aquí en esta tierra unos tiempos de paz aparentemente, sí, siendo hijos de Dios, sí, pero allá sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos comprender, en esta tierra no. Pero, ¿qué más tenemos? Gozo. Y un gozo inexpresable. Cuando hablamos de un gozo inefable, es que no se puede expresar, no se comprende. Eso es la palabra inefable. No se puede comprender. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Nos dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo ¿qué? Permanente. Qué hermoso. Y también, segunda a los Corintios 4:6, nos habla de la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y tenemos que hablar del amor, ¿no es cierto? Porque la última parte del concepto de vida eterna nos habla del amor. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Allí está. Entonces, ahí podemos entender la vida eterna. Comunión con Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que tampoco se puede explicar. Imagínate un gozo que no se puede explicar y eso es permanente. Eso es vida eterna. Esa es la vida eterna. Bueno, muy bien, ya tenemos información de lo que es la vida eterna. Digamos lo siguiente, en la vida eterna no habrá llanto. En la vida eterna, estoy hablando de la vida eterna con Dios, no habrá llanto. No habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá tribulación, nada de eso habrá en la vida eterna. Y ahora miremos las características de los que van para vida eterna. ¿Cuáles son esas características? Pues el versículo no lo dice. Mira las características de los que van para vida eterna. Ya describimos la vida eterna, ¿no? Es algo maravilloso. Es algo que si ves se nos queda corto en nuestra mente. No lo podemos explicar muy bien porque nos queda corto. Pero vamos a mirar las características de los que van para el cielo. ¿Cuáles son esas características? 3, nos dice el versículo. 3 características nos da el versículo. 1, perseveran. 2, buscan gloria y honra de Dios. Y 3, inmortalidad. 3 características tienen esas personas. 3 características. Vuelvo y reitero. Perseveran, buscan gloria y honra de Dios. Muy importante. Honra de Dios y también inmortalidad. Miremos cada uno. Perseveran. Cada uno los vamos a mirar. Perseveran.
¿Qué quiere decir perseverar? Quiere decir a los que son constantes, a los que resisten, a los que son probados, a los que resisten lo que hay en este mundo. Eso quiere decir los que perseveran, ¿no? A los que son constantes, a los que resisten este mundo. Y vamos a mirar un pasaje bíblico, Mateo capítulo 25, versículo 13. Mateo capítulo 25, versículo 13, donde la palabra de Dios nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra de Dios? Nos está diciendo que velemos. Velar, sin duda, lo podemos nosotros mirar como un sinónimo de persistencia. Imagínate que nos manden a velar, pero llegaron altas horas de la noche y nos empieza a dar sueño, ¿no es cierto? Pero esa persona persiste a que no le domine el sueño, a que no quede dormido, porque si queda dormido, pues viene el Hijo del Hombre y entonces ¿qué pasó? ¿No? El pasaje también nos dice que no sabemos ni el día ni la hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos. Alguien desprevenido podría preguntar: oiga, ¿y por qué Dios no nos entregó esa información? Bueno, imagínate una persona que supiera esa información. El último segundo se arrepiente, el último minuto se arrepiente. Un corazón descarado. Entonces, la instrucción de nuestro Señor más bien dice: velad, velen, porque esos corazones tienen que persistir, esos corazones tienen que ser probados. Entonces, por eso la instrucción. Por eso no lo sabemos, porque si lo supiéramos, seguramente, el último momento, diríamos: ay Señor, sí creo en ti, llévame al cielo. Pero no es así. Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Qué maravillosa es la sabiduría de Dios. Los hombres quisiéramos darnos la respuesta. ¿Y sabes qué hace el hombre? El hombre es arrogante, el hombre natural es arrogante. El hombre se pone a buscar fechas. Vamos a ver, de pronto viene en el 2020, 2030, 2040. El hombre a través de la historia ha dicho tantas fechas. ¿Recuerdan algunos que por ejemplo decían que en el 2000 vendría el Señor? ¿Sí ves? El hombre es arrogante, se pone a dar fechas. ¿Y sabes qué dice el Señor? No sabéis ni el día ni la hora cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Velad. Y eso es sinónimo de ¿qué? De perseverar. En medio de un mundo de ¿qué? Que quiere agobiarnos. En medio de un mundo de ¿qué? De tentación. Claro, estamos en medio de ello. Pero solamente los que perseveran ingresarán al maravilloso reino de los cielos. Miremos otro pasaje. Colosenses capítulo 1 versículo 23. Colosenses capítulo 1 versículo 23. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El comienzo de este versículo nos trae palabras muy interesantes que nos permiten entender precisamente perseverar. Dice, si en verdad permanecéis. ¿Sí ves? Nos está hablando de que un hijo de Dios permanece. Pero además es firme en su fe. ¿Sí ves? Ahí está la diferencia. ¿Tú quieres saber si vas rumbo al cielo? Ahí está la palabra. La palabra te está diciendo si vas rumbo al cielo o a dónde vas a ir. Entonces dice, permanecéis. Y dice que firmes. ¿En qué? En el evangelio, en Cristo. Porque a veces tantas filosofías, algunos los puede hacer dudar. A veces tanta información, algunos ¿qué puede hacer? Los puede hacer retroceder. Ay, ¿será que sí hay un Dios? ¿Será que este sí es? ¿Será que la Biblia sí es de Dios? ¿O será que no? ¿Sabes qué? Un verdadero hijo permanece. Un verdadero hijo está firme. No duda ya eso. No, ya no duda eso. Pero uno que no es hijo, ¿será?
¿O hay que agregarle algo más a esta Biblia? ¿Hay que agregarle más libros? ¿Hay que agregarle lo que dicen nuevas revelaciones? ¿Será que hay nuevas revelaciones? Ay, ¿será que eso que están diciendo por ahí sí es cierto? No, un hijo de Dios permanece y es firme que en su fe, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se recibe la palabra y obviamente empieza ¿qué? A aplicar la palabra. Ahora, muchos reciben la palabra, pero es para cubrir su necesidad temporal. Cuando reciben lo que le han pedido a Dios, aparentemente ya lo dejan. ¿Ese qué? Ese no va al cielo. Ese no está perseverando. Ese solamente conoce a un Dios bombero. Bueno, sigamos mirando la siguiente característica. ¿Cuál es la siguiente? Buscan gloria y honra de Dios. Siguiente característica de los que van a la eternidad. Buscan gloria y honra. Miremos un pasaje bíblico. 1 Corintios 10:31. Primera a los Corintios 10:31. Dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si somos hijos de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Si comemos, le damos gracias a Dios, porque entendemos que de Dios proviene el sustento, que de Dios proviene el alimento. Y le decimos: gracias, Señor, por los alimentos. Gracias porque nos provees. Gracias porque nos sustentas. Nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Es para la gloria. El trabajo que tú tienes es para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste, porque por medio de este trabajo llega el sustento de la casa, llega el sustento para la familia, pero ya sé que proviene de ti. Todo esto proviene de ti. No es mi conocimiento, no es mi título, no son mis fuerzas, todo esto proviene de ti. Así que todo es para la gloria del Salvador. Todo es para la gloria del Rey de Reyes. Miremos otro pasaje sobre ese tema, Mateo 25:21. Mateo 25:21. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, ¿qué ocurre? Esas personas que son hijos de Dios hacen lo recto, no simplemente ante los ojos de los hombres, sino hacen lo recto ante los ojos de Dios. Ahí está la diferencia, porque muchas personas aparentemente hacen lo recto ante los ojos de los hombres. No, hay que hacer lo recto ante los ojos de Dios. Ahí está la diferencia, esa es la diferencia. Ellos no buscan su propia gloria, buscan la gloria de Dios, ¿no? Y miremos el otro punto, que es inmortalidad. Ese tiene que ver precisamente con la vida eterna. La inmortalidad tiene que ver con la vida eterna. Están buscando la inmortalidad, es decir, la vida eterna que ya describimos. ¿Qué es la vida eterna? La comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí están los 3 puntos, volvámoslos a repetir. Persevera, esa persona persevera. Busca la gloria y la honra, pero no propia. Busca la gloria y la honra de Dios. Porque el que busca su propia honra, no está buscando a Dios. Y también que, pues vemos la inmortalidad, porque es la vida eterna. Listo, pasemos al siguiente versículo. Versículo 8, Romanos 2:8, donde nos aparece el punto número 2. Y el punto número 2 son las características de los que no obedecen, es decir, los malos. Ya hablamos un poco de los buenos, ahora hablemos de los malos. Versículo 8 dice: pero ira y enojo
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿qué? A la injusticia. Entonces vamos a ver precisamente características de los que no obedecen, es decir, los malos. Primero digamos, ¿qué hay para los malos? Hay ira y enojo. Eso es lo que hay para los malos, ira y enojo. Y sus características son, precisamente, no obedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Sus características son, no obedecen a la verdad y más bien obedecen a la injusticia. Bueno, miremos un poco de qué se trata eso, ¿no? Miremos entonces sus características, ¿no? Se me pasaba, ¿no? Son contenciosos. Entonces, hagámoslo bien. Son contenciosos, no obedecen a la verdad y obedecen a la justicia. Tres características. Se me pasaba, contenciosos. Entonces miremos, ¿qué es contencioso? ¿Qué es ello? Son personas que generan división, que generan intriga, que crean sus propios argumentos, trabajan para ellos mismos, no le importa el prójimo. Eso es una persona contenciosa, que genera división, que genera intriga. Eso es una persona contenciosa. Pero además crea sus propios argumentos para ir en contra de la verdad. Y todo lo que hacen es para ellos mismos, su propio deleite. Esa es una característica de los malos. Esa persona que donde va genera problemas. Entonces pone al jefe en contra, porque los empleados se pusieron en contra del jefe. Pone división en la iglesia. Pone en contra a la misma familia, ¿sí ves? Se presta para todo eso, genera intriga. Ah, ¿sí sabías que tal persona esto y esto y esto? Está generando intriga y chisme. Eso hace esa persona que no va para el cielo. Bueno. Miremos el otro punto. No obedece la verdad. No obedece la verdad. ¿Qué quiere decir ello? Que está en rebelión con Dios. Cuando hablamos que no obedece la verdad, estamos diciendo que está en rebelión con Dios. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy interesante lo que dice el apóstol Pablo. Mira, la carne, ¿qué pasa con la carne? Está en enemistad con Dios. Ellos, ¿qué pasa? No se sujetan, no hay sujeción. Pero hay algo más importante, no pueden. No pueden. No lo pueden hacer. No se sujetan. Quisieran sujetarse. Escuchan este mensaje, hay que sujetarnos, pero no pueden. No se sujetan. No lo pueden hacer. Y vemos entonces el siguiente elemento, ¿no? Obedecen a la injusticia. Características del malo, que obedece a la injusticia. Es decir, si no camina en la verdad, está en contra de Dios. Si no camina en la verdad, está en contra de Dios. Y sus acciones, tarde o temprano, lo van a ¿qué? A delatar a esa persona. Porque está negando realmente a Dios. ¿Con qué? Con sus acciones. Puede decir que ama a Dios, cree que va para vida eterna, pero sus acciones ¿qué? Dicen lo contrario. Dicen lo contrario. Es decir, acciones de un hombre religioso. Pasemos al siguiente versículo. Versículo 9, Romanos 2:9. Leamos Romanos 2:9 para mirar también el tercer punto. Romanos 2:9 nos dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Por qué el apóstol Pablo pone en primer lugar al judío? Porque él conoce la ley de Dios. Qué responsabilidad que tenemos hoy que estamos escuchando la palabra de Dios.
Bueno, entonces, en ese versículo 9 vamos a tener el tercer punto. Y el tercer punto es que los malos van a padecer tribulación y angustia. Los malos van a padecer tribulación y angustia. Es decir, ¿cómo se traduce esa ira y enojo? En tribulación y en angustia. Para el hombre natural, para el hombre religioso. Bueno. Tribulación, ¿a qué hace referencia tribulación? Tiene que ver con aflicción, tiene que ver con presión, tiene que ver con dolor. Eso hace referencia a tribulación. Tiene que ver con aflicción, tiene que ver con presión, tiene que ver con dolor. ¿Y sabes qué? Esto es permanente. Permanente. Aflicción, presión, dolor permanente. Imagínate una molestia de salud que tú tengas que te cause dolor, pero vas al médico, te formulan, te dan unas pastillas y ya. O si el caso está un poco más grave, te operan, te hacen cirugía y ya. Pero aquí estamos hablando de un dolor permanente. Esto es permanente, de una aflicción permanente, de una presión permanente. De eso estamos hablando. Y mira que viene la otra palabra, es angustia. Cuando hablamos de angustia en el original, se habla de estrechez de espacio. Entonces, ¿cómo lo podemos ver nosotros? Lo podemos ver como aislamiento, como solitario, como calamidad. Mira, entonces, angustia tiene que ver con estrechez de espacio. Entonces eso nos lleva a decir aislamiento. Eso nos lleva a entender calamidad. Eso nos lleva a entender a una persona solitaria. Eso es la angustia del infierno. Tribulación y angustia, pero tú dirás, esto es el malo, pero ¿sabes qué? Aquí está incluido el religioso. Eso nos pone a pensar. Tribulación y angustia. Es decir, no hay posibilidad de descanso. Esto se pone un poco delicado. No hay posibilidad de descanso. Esto es por la eternidad. Mira lo que dicen algunos. Pero el muerto no siente nada, el muerto no experimenta nada, así que ¿cuál es el problema? No. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña que sí va a experimentar, que sí va a sentir. Como el de la vida eterna, siente el gozo inexpresable, siente la paz, pues el del otro lado también va a sentir. ¿Pero qué va a sentir? Calamidad. ¿Qué va a sentir? Dolor. ¿Qué va a sentir? Presión. Pero no dice presión por un momentico. No. Es por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Esto nos debe poner a reflexionar, poner a pensar. Ya tenemos el campo de los buenos. Y ya tenemos el campo de los malos, características del bueno, características del malo. Dentro del malo está el hombre natural y el hombre religioso. Pasemos entonces al siguiente punto, punto número 4. El resultado del bueno, en el versículo 10, Romanos 2:10, el resultado del bueno. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío, primeramente, y también al griego. Bueno, ¿cuál es el resultado del bueno? Esa persona que persevera pasa a un estado de gloria, de honra y de paz. Recuerda lo que vimos al principio, ¿qué es la vida eterna? Pues mira, pasa a ese estado, ese bueno. ¿A qué estado pasa? A un estado de gloria, de honra y de paz, que como ya hicimos referencia
al concepto de vida eterna, pues no lo vamos a ampliar más, pero tengámoslo presente. Gloria, honra y paz. Mira este pasaje, Apocalipsis 7, 16, 17. ¿Qué pasaje tan hermoso? Apocalipsis 7, 16, 17. Que tú lo puedas grabar en tu corazón este pasaje. Apocalipsis 7, 16 y 17. Míralo. Que no lo aprendamos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la esperanza para el bueno. Mira, aquí el bueno también padece tribulación. El bueno es perseguido. Estoy hablando del Hijo de Dios, ¿no? Porque ¿sabes qué podemos preguntar? ¿Quiénes irán al cielo? Y entonces la gente dice, la gente buena. Al cielo van los que confiesan a Jesucristo. Esa es la respuesta. Pero tú le preguntas en la calle, ¿quién va al cielo? Pues la gente buena. Pero al cielo, ¿quiénes van? Los que confiesan a Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿sabes qué? Como hijos de Dios, padecemos tribulación para poder entender cómo es un poco el juicio. ¿Sí ves? ¿Ya vas comprendiendo? En este mundo padecemos un poquito de aflicción, los hijos de Dios, sí, pero para poder entender cómo será eso. Pero nosotros no vamos a estar allá si somos hijos de Dios. No vamos a estar allá si somos hijos de Dios. Nosotros vamos a experimentar el gozo. Pero ¿sabes qué? Por algo está la palabra para que reflexionemos en nuestro corazón. Entonces fíjate que Apocalipsis nos está diciendo, ya no habrá hambre, ya no habrá sed. ¿Sabes qué? El sol a veces que es inclemente, fuerte, ya no estará sobre nosotros como tal. Porque ¿qué? El Cordero de Dios, Jesucristo, Él es el que nos va a pastorear. Fíjate que ya no habrá un hombre falible, ya no habrá un hombre falible. Por eso no hay que idolatrar a los hombres. Un hombre que se equivoca, un hombre que a veces tiene actitudes religiosas. ¿Sí? Mira, vamos a ser pastoreados directamente. Un lenguaje muy colombiano, por el propio, por el que es, ¿no? Por el propio. Directamente por el Rey de Reyes. Qué hermoso es eso. Solamente pensar en eso debería generar en ti una expectativa de gozo. ¿Sí? Y mira que dice que ya no habrá lágrima ya. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Recuerda lo que nos dice la palabra, ¿no? La palabra nos dice, nos habla y nos describe algunas cosas muy hermosas de lo que es la vida eterna, que aquí no la podemos entender, pero que vale la pena que meditemos en ello. Bueno, ahí está. Finalmente, versículo 11. Pasemos al versículo 11, estamos llegando al final. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir ello? Quinto punto. La salvación es para todo aquel que está en Cristo. La salvación es para todo aquel que está en Cristo. Mira lo que nos dice Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Y mira que ahí nos relaciona la vida eterna. Primera de Juan 5:11. Ya estamos por terminar. Mira lo que nos dice. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí ves? Relaciona la vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En Cristo, en su Hijo. Ahí está. ¿Qué piensan algunos? ¿Cómo malinterpretan este pasaje bíblico? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces dice, algunos pueden pensar que por dinero pueden comprar la salvación. Entonces no hay problema. Otros pueden pensar que por sus títulos, por su educación,
No, ¿sabes qué? La salvación está en Cristo. Esto no es de dinero. ¿Aún una persona con dinero podría ir al cielo? Sí, pero si está en Cristo. Porque esa persona de dinero demuestra que es hijo de Dios por sus frutos. ¿Sí ves? Pero se malinterpreta pensando que Dios acepta todas las cosas. No. Aquí está hablando claramente de que Dios no va a hacer acepción entre el judío y el griego. Y que tienen que estar en Cristo. ¿Listo? Si está en Cristo, no hay problema si es judío. Si está en Cristo, no hay problema si es griego. Y pasémoslo al tiempo actual. No es problema si es de color. No es problema si es asiático. No es problema si es latino. No importa. Eso es lo que está diciendo. Tú puedes ser de color. Ay, la gente te puede hacer el feo. No importa. No importa si eres alto, si eres bajito. No importa. Eso es lo que está diciendo. Lo importante es que estés en Cristo. No, eres alto. Solamente los altos llegarán al cielo. No. Dice ahí, no hay excepción de personas para la salvación. Para la salvación. ¿Es bajito? Desde que esté en Cristo, no hay problema. Pero es bajito y no está en Cristo, está perdido. Es alto y no está en Cristo, está perdido. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí me hago entender? A eso es lo que se refiere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por eso el quinto punto es, la salvación está para todo aquel que cree en Jesús. El que está en Cristo vivirá. El que está sin Cristo en el infierno estará. Eso es. Solamente hay dos estados. No hay purgatorio. No hay nada de eso. Mira, el pasaje nos está hablando de buenos y malos. Nos está hablando a dónde van los buenos y a dónde van los malos. No veo por dónde se hable del purgatorio. No hay. Solamente hay dos estados. Cielo e infierno. Vida eterna, lago de fuego. Bueno. Para el final, estas preguntas de reflexión. Preguntas de reflexión. Para cada uno de nosotros. 4 preguntas de reflexión. Y finalizamos con un pasaje bíblico. Y concluimos. Primera pregunta de reflexión. Para que internamente puedas contestar. ¿Son tus obras puestas por Dios o son tus propias obras? Primera pregunta. ¿Son tus obras puestas por Dios o son tus propias obras que estás realizando? No te vayas sin analizar estas preguntas, porque mira que Pablo le está hablando al judío, y el judío, porque conocía la ley, decía, yo no voy a pasar por eso. Yo no voy a pasar, así que esto no es conmigo. Y Pablo le está diciendo, te equivocas. Dios dice que sí vas a pasar por esto. Sí nos vamos a presentar ante un juicio. Entonces, por eso es importante que analicemos lo que estamos haciendo para Dios. ¿Lo estoy haciendo de corazón o lo estoy haciendo por cumplir nomás? Sin duda esto es de gran reflexión. Lo que tú estás haciendo, ¿lo estás haciendo de corazón o por cumplir? Porque te lo dice la palabra, ya con esto cumplí. Hay que hablar de Cristo, entonces tú lo hablas por hablar. Hay que ayudar al necesitado, tú lo ayudas por ayudar. Eso de nada te va a servir. Hay que orar los unos por los otros, tú oras por orar. ¿Qué más da? Ya lo hice, ya cumplí. ¿Sí? Esto es como el estudiante, ¿no? En el colegio, en la universidad, el estudiante está ahí por pasar. ¿Y después qué aprendió? Nada. Allí está. ¿Sí ves? Solamente por pasar ahí, por pasar. ¿Pero qué aprendió? Nada. Bueno. Segunda pregunta. ¿Confías en el día del juicio o por el contrario te da miedo? Segunda pregunta. ¿Confías en el día del juicio o por el contrario te da miedo? Bueno, aquí hay algo que decir. Todos nos vamos a presentar ante el Señor. Todos.
Si estamos en Cristo, hay que confiar. Todo bien, todo bien. Pero si no, eso sí es duro. Ya viste un estado de tribulación y angustia eterno, que no pasa. No pasa. Bueno. Tercera pregunta. ¿Has pensado en la eternidad o tus sueños todavía están en el mundo? ¿Has pensado en la eternidad o tus sueños todavía están en el mundo? Imagínate qué diferencia uno decir, la eternidad, ese es mi sueño. Cuando te preguntan, ¿cuál es tu sueño? No, esto, lo otro, aquí por allá, entonces es mi título para terminar esto y para hacer esto y todo eso. No, todavía estás pensando en el mundo, todavía. Así es. Por eso ¿has pensado en la eternidad? Porque eso, no, debe ser un anhelo, la eternidad, con el pastor de pastores. Pero si tú dices, no, es que mi sueño es esto, no, ¿sabes? El sueño más importante de nosotros no es lo terrenal. Que Dios nos dé un carro, un techo, gloria a Dios, gloria a Dios. Un buen trabajo, gloria a Dios. Pero eso se va a quedar acá. Lo de allá es eterno. ¿Sí ves? Ahí está el equilibrio. Y la última pregunta, que ya no es tanto como pregunta, ¿no?, sino como a manera de reflexión, es: tú sabes lo que dice la Escritura, si tú te arrepientes realmente, Cristo no te va a rechazar. Si te arrepientes realmente, si entiendes que el pecado está a la puerta, Cristo no te va a rechazar. Y has pasado de muerte a vida. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así es. Dios lo estableció así. Ese es el plan de Dios. Los hombres mueren y entonces después vendrá ¿qué? El juicio. El juicio. Así que unos se presentarán ¿para qué? Para vida eterna. Y otros se presentarán ¿para qué? Para condenación eterna. Ahí está. Dos grupos. ¿De qué grupo tú haces parte? La Biblia se expone y nos da las características, porque uno puede ser muy a la ligera. No, yo hago parte de los buenos. Recuerda las características, ¿no? Perseveran. Perseveran. Recuerda las características, ¿no?, que nos dice la palabra de Dios. Buscan la gloria y la honra. Y están pensando en la eternidad. Su sueño es la eternidad. No, su sueño es este mundo. Su sueño es la eternidad. Eso es las características del juicio de Dios. Reflexionemos en ello, meditemos en ello y tomemos un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.